Bueno, comencemos presentando un primer caso en esta nueva sección de simulacros estratégicos en miras a una buena preparación para el examen de idoneidad para abogados. Recuerda que puedes pausar el video antes de que yo responda cada pregunta, puedes resolver la pregunta por tu cuenta y luego continuar para verificar si coincide la respuesta que diste con la respuesta correcta y su respectiva justificación. La idea no es simplemente acertar, sino entender el razonamiento jurídico que hay detrás de cada opción. Así que bueno, veamos la primera situación fáctica. El caso nos dice lo siguiente. El 18 de noviembre de 2023, el señor Julián Torres sufrió graves lesiones al caerle encima un árbol de gran tamaño mientras caminaba por el parque central del municipio de Santa Lucía. El árbol se desplomó durante una tarde sin lluvias ni vientos fuertes. Con ocasión del accidente, el señor Torres sufrió trauma craneoencefálico y fracturas múltiples, quedando con pérdida de la capacidad laboral de 62%, según dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En el proceso se acreditó que, 3 meses antes del accidente, varios ciudadanos habían presentado peticiones ante la alcaldía advirtiendo que el árbol presentaba inclinación visible y ramas secas, que la Secretaría de Infraestructura respondió que se realizaría una inspección técnica, pero no obra en el expediente prueba de que dicha inspección se hubiese efectuado, que el parque de uso público y su mantenimiento corresponde al municipio y que no existía un contrato vigente de mantenimiento arbóreo al momento del accidente. El 10 de mayo de 2024, el señor Torres presentó demanda ante el Tribunal Administrativo competente en ejercicio de la acción de reparación directa contra el municipio de Santa Lucía, solicitando indemnización por perjuicios materiales y morales. El municipio contestó la demanda alegando que se trató de un hecho fortuito, que no existía prueba de falla del servicio y que el demandante asumió el riesgo al transitar bajo el árbol. De este caso entonces se van a desprender las siguientes tres preguntas. Veamos cuál fue la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el título de imputación más adecuado para analizar la responsabilidad del municipio en el caso planteado? La opción A dice lo siguiente. Responsabilidad objetiva por daño especial en cuanto el particular habría soportado una carga normal y desproporcionada. Opción B. Riesgo excepcional por actividad peligrosa. Opción C. Falla aprobada del servicio por omisión en el deber de mantenimiento y vigilancia del espacio público. Opción D. Responsabilidad por acto administrativo ilegal por ser una decisión contraria al ordenamiento jurídico la que produjo el daño. Veamos entonces cuál es la opción de respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la C. Falla aprobada del servicio por omisión en el deber de mantenimiento y vigilancia del espacio público. ¿Y por qué es la C y no las demás opciones? Bueno, resulta que el artículo 90 de la Constitución establece que el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Esa imputación exige dos cosas. Primero, la existencia de un daño antijurídico y segundo, la atribución jurídica de ese daño a la administración. En el caso que nos plantearon, el daño no proviene de una actuación positiva de la administración, sino más bien de una conducta omisiva consistente en la presunta falta de mantenimiento, de inspección o intervención de un árbol que estaba ubicado en el espacio público, respecto del cual, según nos señalan en el caso, existían advertencias previas. Y al respecto, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara al señalar que cuando la administración tiene el deber jurídico de actuar, conoce o debe conocer una situación de riesgo y simplemente no adopta medidas razonables para evitar ese daño, se configura una falla del servicio por omisión. Porque bueno, ese deber de conservación y de vigilancia del espacio público en este caso recaía en el municipio de Santa Lucía. Ello pues en virtud de las competencias constitucionales y legales que se les ha conferido a los municipios. Entonces, si el daño ocurre como consecuencia de una inactividad administrativa frente a un riesgo que estaba advertido, pues el título de imputación adecuado sería el de la falla probada del servicio, porque es que no estamos ante un régimen objetivo puro, sino más que todo ante un juicio de reproche por el incumplimiento de deberes más que todo funcionales. Así que por ello la opción correcta es la opción C. Ahora digamos por qué las otras opciones no serían viables. Bueno, la A sería incorrecta porque el daño especial procede cuando el Estado actúa legítimamente, lo hace en beneficio del interés general, pero impone a un particular una carga anormal y desproporcionada. En el caso, pues, no hay una actuación legítima que genere una carga excepcional. El daño, pues, no surge de una decisión administrativa válida, sino, pues, de una posible omisión negligente. Por lo tanto, no se trata de una ruptura del equilibrio de las cargas públicas. Tampoco sería la B, porque el riesgo excepcional aplica cuando el Estado desarrolla actividades peligrosas que incrementan el riesgo normal de la vida social. Por ejemplo, cuando el Estado usa armas, cuando se conducen vehículos oficiales o cuando hay manipulación de la energía eléctrica.
La caída del árbol en este caso no obedece al desarrollo de una actividad peligrosa estatal, sino pues al incumplimiento de un deber de mantenimiento. No existe aquí entonces una actividad lícita generadora del riesgo agravado, sino una omisión por parte del Estado. Y tampoco podría ser la D, porque no existe en el caso un acto administrativo cuya ilegalidad haya producido el daño. O sea, el origen del daño o del perjuicio en sí no es una decisión formal contraria al ordenamiento jurídico, sino, como lo hemos venido repitiendo, una omisión formal. Por ello, la respuesta es la opción C. Veamos entonces la segunda pregunta, que nos plantea lo siguiente. ¿Es jurídicamente viable que prospere la defensa de hechos fortuitos planteada por el municipio? Recordemos que en el caso nos decían que cuando contestó la demanda, el municipio dijo que había ocurrido eso por un hecho fortuito. Entonces, repitamos la pregunta. ¿Es jurídicamente viable que prospere la defensa de hechos fortuitos planteada por el municipio? A. Sí, porque la caída de árboles siempre constituye un evento imprevisible de la naturaleza que no puede ser evitado por la entidad estatal. B. No, porque en responsabilidad del Estado no opera el hecho fortuito como causal de eximente de responsabilidad. C. Sí, porque el mantenimiento del arbolado urbano no es una obligación legal del municipio. Y D. No, porque el hecho fortuito exige imprevisibilidad e irresistibilidad, elementos que se desvirtúan si existían advertencias previas sobre el riesgo. Recuerda que puedes pausar el video antes de que yo responda a cada pregunta, resolverla por tu cuenta y luego continuar para verificar cuál es la respuesta correcta y su respectiva justificación. Así que en este caso, en la pregunta número 2, la opción correcta es la D. No, porque el hecho fortuito exige imprevisibilidad e irresistibilidad, elementos que se desvirtúan si existen advertencias previas sobre el riesgo. Y veamos cuál es la justificación de esta respuesta. Bueno, resulta que en el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, la Administración solo puede exonerarse si demuestra una causa extraña, entre ellas está la fuerza mayor o el hecho fortuito. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido muy reiterativa en señalar que para que opere la fuerza mayor o el hecho fortuito, pues deben concurrir dos elementos esenciales. Primero, la imprevisibilidad, es decir, que el hecho no pueda ser anticipado razonablemente. Y segundo, la irresistibilidad, esto es, que aun siendo previsible no pudiese evitarse o superarse. Entonces, cuando en el caso concreto existían peticiones ciudadanas previas, informes técnicos, advertencias o signos evidentes del deterioro del árbol, el evento pierde todo el carácter de imprevisible, pues la administración conocía o debía conocer ese riesgo. En esos eventos, el daño no proviene exclusivamente de la naturaleza. Se configura entonces una falta o una falla en el servicio por omisión consistente en no realizar el mantenimiento preventivo correctivo y la entidad pues incumple su deber de vigilancia, de conservación y de protección del espacio público que establece la Constitución. La jurisprudencia pues ha señalado también que la fuerza mayor no puede alegarse cuando el daño es consecuencia de una inactividad administrativa frente a un riesgo que es conocido o cognoscible. Por lo tanto, pues si el riesgo era advertido previamente, como ocurre en este caso, no se puede configurar ese eximente de responsabilidad y pues el Estado tiene que responder patrimonialmente. Así que por ello la opción correcta es la D. Veamos por qué no podrían ser las otras opciones. La A no podría ser porque no toda caída del árbol es imprevisible. Si el árbol presentaba inclinación, pudrición, raíces expuestas o había sido objeto de quejas previas, el evento ya era anticipable. Es decir, la imprevisibilidad debe analizarse en el caso concreto, no es una regla general que se aplique en abstracto. Tampoco podría ser la opción B porque el hecho fortuito sí opera, como ya lo dijimos, como una causal, como una eximente de responsabilidad estatal, siempre que, bueno, se prueben sus elementos estructurales, elementos que ya hemos mencionado previamente, pues no es una figura excluida en lo que concierne a la responsabilidad del Estado. Y tampoco podría ser la C, porque el mantenimiento del espacio público y la gestión del riesgo hacen parte de esas competencias municipales que establecen los artículos 311 y 315 de la Constitución Política, así como otras normativas sobre ordenamiento territorial y pues gestión ambiental. Son competencias que están establecidas para los municipios. Así que bueno, en este caso ya sabemos que cuando la administración conocía el riesgo o podía conocerlo mediante una diligencia mínima y pues no adoptó medidas oportunas de prevención, no se puede invocar una fuerza mayor o un caso fortuito. En estos casos el daño es jurídicamente imputable al Estado por la falla del servicio. Digamos que se configura entonces una omisión en el deber de mantenimiento y de prevención del riesgo. Finalmente, la tercera y última pregunta nos dice lo siguiente. Desde el punto de vista argumentativo,
¿Qué elemento debe estructurar de manera central el apoderado del demandante para acreditar la imputación jurídica del daño? Opción A. La sola existencia del daño antijurídico, entendida como la afección cierta, personal y jurídicamente relevante sufrida por la víctima. Opción B. La demostración del nexo causal entre la omisión administrativa y el daño, acreditando el deber jurídico incumplido. Opción C. La gravedad de las lesiones sufridas, valorada desde una perspectiva integral que contemple tanto las afectaciones físicas como las morales y patrimoniales. Opción D. La capacidad económica del municipio para indemnizar. Recuerda nuevamente que puedes pausar el video antes de que yo revele la pregunta, resolverla y pues después ver cuál es su respectiva justificación. En este caso, la respuesta correcta es la opción B, la demostración del nexo causal entre la omisión administrativa y el daño acreditando el deber jurídico incumplido. Y es que en el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, conforme establece el artículo 90 de la Constitución, no basta con demostrar la existencia del daño. Es indispensable acreditar que ese daño es jurídicamente imputable a la administración. Es que recordemos la estructura clásica de la responsabilidad estatal, y es que la cual pues exige tres elementos. El primero, que haya un daño antijurídico, una imputación fáctica, que es el nexo causal, y una imputación jurídica, que es el título de imputación. Desde el punto de vista argumentativo, entonces, el eje central de este caso no puede ser pues el daño, porque digamos que es normalmente evidente, sino la construcción de esa imputación. Es decir, tratándose de una presunta omisión administrativa, que es lo que venimos señalando en este caso, el apoderado que debe hacer, pues debe demostrar primero la existencia de un deber jurídico concreto a cargo del municipio, que como ya lo veíamos es el mantenimiento y la vigilancia del espacio público. Segundo, el incumplimiento de ese deber y tercero, que esa omisión fue causa eficiente y determinante de ese daño que se le ocasionó al sujeto. Es decir, la imputación en casos de omisión exige un análisis más que todo reforzado, pues no se trata de atribuir un resultado a una acción directa, sino de demostrar que ese daño no había ocurrido o no habría ocurrido si la administración hubiese actuado conforme a sus deberes funcionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado que ha dicho, pues, ha sostenido que la omisión solo genera responsabilidad cuando, primero, existía posición de garante, segundo, había posibilidad real de evitar ese daño y tercero, el incumplimiento del deber fue determinante en la producción de ese resultado. Por ello, el centro del debate argumentativo debe ser el nexo causal cualificado por el deber jurídico incumplido. ¿Por qué entonces no podrían ser las demás opciones? No podría ser la A porque el daño, si bien es un presupuesto necesario, no es suficiente. Recordemos que la responsabilidad del Estado no es automática. El artículo 90 exige que ese daño sea imputable sin el nexo causal y sin el respectivo título de imputación, el daño carecería de total relevancia jurídica para efectos indemnizatorios. Tampoco podría ser la C porque la gravedad del daño incide en la cuantificación de la indemnización, no en la estructuración de la imputación. Digamos que puede existir un daño leve con plena responsabilidad estatal o un daño grave sin imputación jurídica. O sea, la intensidad del perjuicio no sustituye la prueba del nexo causal. Y pues tampoco podría ser la D porque la responsabilidad patrimonial del Estado no depende de la capacidad de pago de la autoridad administrativa. El principio de reparación integral no se condiciona a la solvencia de la entidad. La responsabilidad es un juicio más que todo jurídico, no financiero. Así que, bueno, respondiendo la pregunta, observamos que efectivamente es la B, porque desde el punto de vista argumentativo, pues el apoderado debe, digamos que concentrar su carga dialéctica y probatoria en identificar el deber jurídico específico del municipio, probar su incumplimiento y demostrar que esa omisión fue la causa eficiente de ese daño. Sin esa estructura causal, el daño va a carecer de imputación jurídica y la pretensión indemnizatoria entonces va a fracasar. Así que bueno, gracias por ver este video. No está de más decir que, bueno, que estas preguntas no son preguntas oficiales del examen, sin embargo están elaboradas siguiendo la estructura, la lógica y los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura para evaluar las respectivas competencias. El objetivo de este video es entrenarte entonces bajo esa misma metodología. Ya en los siguientes videos vamos a entrenar otros casos con las tres preguntas que se derivan de los mismos, exactamente como ocurre en el examen real. Así que bueno, si te estás preparando para presentar la prueba, este espacio es para entrenarlo en serio. Así que suscríbete, activa las notificaciones y déjame en los comentarios cómo te fue en este primer caso. Recuerda que soy Esteban Guzmán, estudiante de Derecho, y que bueno, que la diferencia entre saber Derecho y aprobar un examen es simplemente saber argumentar. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Chaito.